Este viaje ha sido experimento total. Me tocó pasar una tormenta de arena, el Sahara, presentado con todos sus detalles. Una experiencia maravillosa, sin lugar a dudas, aquí en Marruecos. What is your name, my friend? Ali. This is Ali. Hello, welcome to Morocco. Hoy emprenderemos una ruta inolvidable por el corazón de Marruecos, comenzando por el majestuoso Valle de Dades, este que observas detrás de mí, conocido por sus paisajes de película, para después adentrarnos en la imponente Garganta de Todra, un cañón de roca que deja sin aliento a quienes lo recorren. Haremos una parada en el pueblo de Tinyat, lugar perfecto para respirar la vida local, y seguiremos hasta cruzar el Efour, puerta de entrada al desierto. Desde allí nos espera el infinito Sahara, con sus dunas doradas y noches estrelladas que parecen no terminar. Hoy vestimos la ropa típica bereber como un digno representante de su cultura y a su vez como visten los hombres del desierto. Y muy importante, esto protege muchísimo del sol. La gente me critica porque lo uso negro, que me estoy muriendo del calor, pero el negro es el color emblemático. Espero que disfruten el maravilloso video que se aproxima, donde van a ver las maravillas y secretos del Sahara. Ya adentrándome un poco más hacia el desierto, pero no podía dejar de hacer esta parada para mostrarte lo que es el famoso Valle de Todra, que es una hermosura. Y es impresionante cómo en medio del desierto, porque ya las temperaturas están bastante altas, cómo existe este pequeño oasis. La vegetación súper frondosa, súper verde, y mira cómo es posible que se dé en medio del desierto. Estas son las maravillas de Marruecos. Estoy enamorado de este país. Cada país del Medio Oriente tiene su magia, pero Marruecos me cautivó. Me cautivó por su gente, por sus bellezas, por su orden, por muchísimas cosas más. Y este viaje no hubiese sido posible sin la ayuda de Mundo Marruecos, que son unos expertos en el área del turismo. Te buscan al aeropuerto, te arman todo el paquete, te trasladan, absolutamente todo. Simplemente concretas con ellos y te despreocupas absolutamente de todo. Las mejores comidas, comidas típicas, los mejores hoteles, los mejores alojamientos, los mejores sitios para estar, los mejores traslados, los mejores guías. Se adaptan a cualquier idioma que tengas. He llegado a la majestuosa Garganta de Todra, que es un cañón estrecho situado en las montañas del Alto Atlas, cerca de Tinyat, Marruecos. Sus paredes de roca caliza alcanzan hasta 300 metros de altura y en algunos puntos se reducen apenas a 10 metros de ancho. Es un lugar famoso por su belleza natural, rutas de senderismo y escalada, además de ser un paso histórico de caravanas en el desierto. Camino al Sahara, haciendo una pequeña parada. Me ha encantado mucho el tangín de carne, pero hoy estoy probando el tangín de pollo con limón. Así que miren cómo luce. Y el amigo Hassan me está comiendo unos pinchos. Cuando vengas a Marruecos tienes que comer tangín. Delicioso y diferente, muy bueno. El día de hoy probé algo nuevo que son naranjas con canela y el sabor es espectacular. Había probado piña con canela, pero naranja con canela no había probado. Aquí me encuentro atravesando las maravillas del desierto, o mejor dicho, aproximándome al desierto del Sahara, aquí en este país tan hermoso como lo es Marruecos, disfrutando de toda su cultura, de toda su gente, de todas estas bellezas naturales que te puede regalar este bello país. Y esto no hubiese sido posible sin la ayuda de mi amigo Hassan, que nos está trasladando por todas estas bellezas. Hassan, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿O qué hemos hecho y qué vamos a terminar de hacer? Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho este día es, hemos ido a la Garganta de Todra. Ok. Y también pues, hice unas fotos, unos vídeos muy bonitos que van a ver en
el canal, Correcto. el Valle de Tundra también, que son Correcto. cosas diferentes. Primero se pasa por el Valle de Tundra para ir a la Garganta de Tundra, que está en las montañas de las Atlas. Bueno, sí, solo parada en Tijdat para almorzar y ahora estamos rumbo al desierto, donde Luis va a pasar la noche. Antes de llegar al campamento, va a dormir en el campamento, pero antes va a hacer un paseo por dromedario, cruzando las dunas hasta que llegue al campamento. Ahí va a dormir, ahí también va a haber una fiesta bereber también con tambores. Excelente. El campamento es un campamento bereber. Es un campamento como moderno, Ok. un campamento bereber, porque los campamentos bereberes no son modernos, como donde vas a dormir ahora. Ok. La carpa donde vas a dormir tiene ducha, tiene baño dentro de la carpa, es como una habitación, pero Dentro del desierto. sí. Bueno, esa es una de las maravillas de buscar a personas especializadas y personas profesionales. Porque cabe resaltar que anoche he pasado una de las mejores noches de mi vida con un hotel tan relajante que dije, wow, me quería quedar. Y todo ha sido perfecto, la comida, los lugares, todo ha sido maravilloso. Muchas gracias, Hassan. Así que vamos a ver qué más nos depara todo esto. Camino al Sahara, atravesando todos los diferentes caminos para poder llegar. Me encuentro específicamente en una zona que es toda esta ladera que ustedes ven, tiene kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Qué sucede? Esto antes era un mar, hace millones de años. En toda esta zona hay fósiles por todos lados. Pueden ser de pescados, de caracoles, de toda vida que existía dentro del mar. Con el pasar de los años y los siglos, estos fósiles se hizo una formación rocosa. Entonces es muy común que las personas vengan a esta área a buscar fósiles, los rompen y dentro de la piedra, porque se han convertido prácticamente en una piedra, están las figuras de diferentes formas. Las tallan un poco, les colocan un brillo y son muy cotizadas por las personas. Entonces aquí les voy a mostrar una infinidad de fósiles que existen de toda esta área. Son muy coleccionables, muchas personas los buscan. Son piedras pero muy bonitas. Como estas, en fin, como estas, de todo. Como estas. Ya todas las figuras, después que las tallan, cómo quedan. Mira especialmente este tipo de piedras. Estas son las que se rompen y dentro está la forma completa. Ellos la tienen, como quien dice, amarradas. Pero si las abrimos, vean la abertura por el medio, está un fósil dentro. Miren qué bonito son por dentro los tipos de piedra. Esto es muy interesante porque estamos hablando de millones de años atrás y que todavía se conserven. Es algo sumamente interesante. Es un recuerdo que te puedes llevar cuando vengas a Marruecos, al desierto del Sahara, y buscar el fósil, o bien sea al natural o de una manera tallada que más te agrade. Estimados amigos, oficialmente en la puerta del Sahara. Miren esa belleza de dunas que se encuentran allá, espectaculares. De aquí en adelante nos adentramos en el paraíso marroquí y su principal ícono, el famoso desierto del Sahara. Lo más frecuente, lo más conocido de todos los países árabes, cada uno tiene diferentes tipos de dátiles, bien sea el natural o bien sea después de procesado como un dulce. Los dátiles son realmente exquisitos y es un ícono emblemático de la cultura arábiga. Muchos se preguntan de dónde vienen los dátiles y viene de esta palmera, y aquí pueden visualizar cómo salen sus frutos. Esto después es procesado y es convertido en dulce. Hay muchísimos tipos de dátiles y tamaños como tal. Marruecos es uno de los países conocidos por los mejores dátiles, aunque yo los he probado en todos los países y en todos saben súper rico. Pero especialmente probé uno aquí que le dicen Jump, es como grande, demasiado divino. Pero para que tengas una idea, esta es la palmera de donde nacen los dátiles. 9 millones de kilómetros cuadrados de arena
El desierto más grande del planeta no tiene compasión con nadie. De día la temperatura supera los 45 grados. De noche cae por debajo de 10. El mismo lugar, las mismas horas, dos condiciones opuestas que el cuerpo humano no está diseñado a manejar sin preparación. Yo dormí aquí una noche. El campamento no tiene electricidad, no tiene señal, el agua viene en bidones y la cena se cocina sobre fuego directo. Los hombres que manejan este territorio llevan siglos sobreviviendo en condiciones que matarían a la mayoría en 48 horas sin agua. A las 4 de la madrugada me levanto para subir una duna principal, 150 metros de arena suelta que cede con cada paso. Por cada metro que avanzas retrocedes medio. Los pulmones trabajan el doble, las piernas queman. Arriba el viento corta. El Sahara de noche no tiene una luz artificial en ninguna dirección. Lo que ves es únicamente lo que existía antes que el hombre inventara la electricidad. Un cielo que no tiene nombre en ningún idioma moderno. Cuando amaneció, la duna frente a mí cambió de color 3 veces en 4 minutos. Gris, naranja, dorado. El desierto no te da la bienvenida, simplemente te tolera mientras estás allí, y eso ya es suficiente. He llegado al inicio del desierto. Aquí está el campamento. Hay que irse en dromedario. Así que nos espera un largo camino por las dunas del desierto del Sahara. Ya rumbo a mi campamento en el medio del Sahara. Una experiencia maravillosa con los amigos dromedarios. Esta es una de las experiencias más maravillosas que puedes vivir. Estar en el medio del Sahara montando un camello. Aunque no soy partícipe muchas veces de los animales, son animales que toda la vida han existido en estas tierras como métodos de traslado. Pero como es el desierto adentro, no llegan ni rústicos, hay que irse camello obligatoriamente. Bueno, les confieso que no sabía que el camino en camello iban a ser 1 hora y media. Acabo de hacer una parada en pleno desierto para ver el atardecer, que no hay mucho atardecer porque está nublado, y después a continuar el campamento. Una experiencia única aquí en el desierto del Sahara. What is your name, my friend? Ali. Ali. Hello, welcome to Morocco. Amazing, right? Thank you, Ali, for your kind. Este viaje ha sido experimento total. Me tocó pasar una tormenta de arena y se está yendo. Una experiencia única. El Sahara presentado con todos sus detalles. Aquí estamos. Can I get a sweet? Yeah, you can have a seat, and if you want the sugar is here. Okay. If you want Where is the sugar? and some. Okay. Okay. Bueno, finalmente he llegado a mi campamento. 1 hora y 30 a camello, de las cuales 20 a pie. Me agarró una mini tormenta de arena. Y aquí me recibieron con un tecito. Miren esto qué bonito. Un tecito marroquí, unos dulcecitos, en medio del Sahara. Esto es lo que va a ser mi tienda en el medio del desierto. Miren qué bonito. Súper espectacular. En medio del desierto, pero con una comodidad increíble. Tenemos puerta trasera. Entramos aquí. Un baño muy limpio. Tenemos ducha. Wow.
Para estar en el medio del Sahara, espectacular. Una maravilla. La arena es wow. Una maravilla, gente buena. Lo que no veo es aire acondicionado. Asumo que hace frío. Esta experiencia en Marruecos me ha dejado sin palabras. Les confieso que esperaba un Marruecos más congestionado, muy parecido a algunos países del Medio Oriente, pero me he encontrado con un país lleno de maravillas, lleno de encantos, lleno de cultura, lleno de orden, lleno de gente muy hermosa, muy cariñosa, que defienden sobre todo su cultura y sus raíces. Es un destino que en mi caso lo voy a repetir y es un destino que tienes que venir. Esta experiencia de estar en el medio del desierto en el Sahara es algo inexplicable, es algo maravilloso. Acabo de terminar mi cena, no les grabé, lamentablemente porque hice unas amistades de España y estábamos comiendo y hablando todos y me concentré en la conversación y no grabé la cena, pero fue una cena con tajín, con la comida típica como la que vieron hoy de almuerzo. Y ahora nos invitaron aquí a un espectáculo que van a hacer, un show. Entonces eso no lo esperaba. Vamos a ver qué tal. Una experiencia maravillosa, sin lugar a dudas, aquí en Marruecos. Muy buenos días. Otro día más amaneciendo aquí en esta belleza del desierto del Sahara, rumbo a tomar mi desayuno. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Tienen absolutamente de todo en el campamento, desde estas tablas para deslizarse en la arena. Y miren esta belleza de las dunas doradas del desierto del Sahara. Hace mucha hambre, así que vamos a ver qué vamos a comer. Bueno, finalizando esta experiencia por el desierto, mi amigo Hassan me invitó a su casa a degustar un rico té con su mamá, la señora Sahara. Y miren el tecito rico que estamos preparando aquí. Muchas gracias, Hassan. Cualquiera, ¿verdad? Gracias. A su salud.
Espero que hayas disfrutado todas estas vistas. Es algo que tienes que vivir. Marruecos es un país encantador, no me canso de repetirlo, es maravilloso. Tienes que disfrutar la calidad y la calidez de las personas que habitan aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo.